como estamos diciendo, le estaba diciendo, estamos en los últimos acontecimientos y es cuando más necesitamos del tema que quiero hablar hoy. Más necesitamos de sabiduría, hermano. Necesitamos ser hijos sabios, hijos consagrados al Señor, hijos llenos de su presencia. Y hoy quiero hablarles justamente de esto, de la sabiduría y de la necedad, porque en la historia que hoy vamos a ver, hermano, realmente vamos a ver estas dos cosas, la sabiduría y la necedad. Así que yo quiero compartirle con ustedes, antes de ver esto, vamos a orar nuevamente, hermano. Y ahí en tu lugar pedirle al Señor que sea Él el que te esté hablando. A mí me ministró el Señor mucho a través de este mensaje, quizás muy sencillo, pero quiero que el Espíritu Santo hable a su vida como también habló a la mía. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu palabra es tan rica, es tan preciosa, Señor. Y por eso, Padre, venimos ante tu majestad para que tú nos hables en esta mañana, Señor. Habla eso que necesitamos corregir, que necesitamos aprender. Háblanos en esta mañana, Padre. Queremos escuchar tu voz. Señor, para eso hemos venido acá, Señor. Para escuchar tu voz, tu dulce voz, Señor. Amado Dios, en esta mañana nos alineamos contigo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Háblanos, Señor. En tus manos, Señor, nos entregamos. A tus pies nos sometemos, Señor, y rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Háblanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, antes de ir a la historia que vamos a ver hoy, que nos va a hablar, quiero que veamos algunas definiciones, ¿sí? Y hay una gran diferencia, hermanos, entre ser inteligente y ser sabio. Y vamos a ver qué es ser inteligente. Dice las definiciones, diccionario o en Google, donde uno busque, yo anoté alguno. Dice la inteligencia, ahí el hermano va a poner, si quieren después tomar nota, es una capacidad mental general que permite resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Entonces, eso es inteligencia en una definición que alguien ha hecho, no es mi definición. Así que, entonces, la inteligencia, entonces, es todas estas cosas. Yo siempre digo que mis nietos son muy inteligentes, porque hay veces miramos los 8 escalones y ahí se hace cuenta, pero yo ni ahí que hago la cuenta, que empiezo con una suma, una resta, ahí hice una cuentita, pero el resto ya, chao, me perdí. Y ellos, Josué, que todavía es más chico, Máximo le encanta la matemática, creo que le sigue gustando. Pero Josué, por ejemplo, yo me admiro porque es chico todavía. Máximo tiene un poquito más de experiencia y bueno, puede ser que haya aprendido en el transcurso, pero él siempre le gustó matemática también. Pero Josué está ahí con su abuelo, sacan juntos más o menos a la par la cuenta. Entonces yo digo, son inteligentes, gracias al Señor. El Señor les hizo sabios, gracias a Dios. O sea, inteligente. Eso es en la intelectualidad, por decir así, ¿no? Entonces, eso es inteligencia. Entonces, vamos a ver algunos tipos de inteligencia que hay. Hay más de lo que yo voy a nombrar.
Es la inteligencia lógica, ¿sí? El lingüístico, los que tienen facilidad para hablar, el espacial, el musical, intrapersonal, interpersonal, se pueden relacionar y todo. Tienen mucha facilidad. Bueno, hay más, ¿sí? Inteligencia en la matemática, en la lengua, y un montón de cosas más. Me acuerdo que yo había dado una clase con los chicos de la escuela, en la escuela Dream, y les encantó esto porque algunos se decían, yo soy un burro, yo no sé esto, pero cada uno tiene su inteligencia, hermano. Algunos se destacan en la música, algunos en el arte, en el saber hablar, no sé. Cada uno tiene una inteligencia, ¿no es cierto? Un estilo de inteligencia. Uno más desarrollado que otro, pero todos somos inteligentes. Bueno, eso es la inteligencia. Entonces, podemos decir que inteligencia, ¿qué es? Conocimiento, ¿sí? Conocimiento. Pero vamos a ver también lo otro, que es el tema que hoy quiero tocar, que es la sabiduría. La sabiduría, según el diccionario, es algo diferente, ¿sí? Es algo diferente. Y ahí creo que tiene, ahí es una virtud intelectual que se considera superior al conocimiento y que incluye la conducta moral y la comprensión. Se considera una sabiduría espiritual, proveniente de Dios y no humana ni terrenal, ¿sí? Y eso es lo que vamos a repasar, los que ya saben que es sabiduría, o aprender los que aún no lo saben, ¿sí? Entonces podemos decir que sabiduría es el conocimiento llevado a la experiencia, ¿sí? Bien, pero vamos a ver lo que es una persona necia, totalmente lo contrario de una persona sabia, ¿sí? Entonces, una persona necia es alguien falto de inteligencia, ¿sí? O de razón, ignorante, y que no sabe lo que podía o debería saber, ¿sí? Y hay definiciones más fuertes que esta. Si ustedes buscan en el diccionario, también lo definen como tonto, estúpido, palabras así como esas. Así que, entonces, es un falto de inteligencia, ¿sí? A lo mejor lo tiene, pero no sabiduría. Entonces, todo lo contrario de la sabiduría. Entonces, podemos decir que sabiduría, entonces, es el conocimiento llevado a la experiencia. Y lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a compartir. Se dice que alguien es sabio porque ha aprendido a vivir a través de procesos, a través de situaciones difíciles. Muchas veces porque nos pasó algo, hemos aprendido y dijimos, no, a eso ya no vuelvo, ¿no es cierto? Hemos aprendido, pero hay veces, hay muchos, los necios, saben pero no hacen, vuelven otra vez a hacer, entonces no hay sabiduría en esa persona, vuelve a caer en lo mismo que no era bueno. Entonces, esa situación que uno pasa y por la cual puede aprender mucha sabiduría, puede ser matrimonial, puede ser económico, puede ser de salud. Por causa de distintas situaciones nosotros vamos aprendiendo cosas que el Señor nos quiso enseñar a través de ese proceso, ¿sí? Entonces, eso es una persona sabia. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, es el conocimiento llevado a la experiencia. Bien, entonces es también la conducta prudente en la vida. Se puede ser muy exitoso profesionalmente, ¿sí? Quizás tener muchos bienes, como vamos a ver en uno de la historia,
en la carrera que uno ha elegido, puede ser muy exitoso uno, pero lamentablemente sin sabiduría, ¿sí? Escuchaba hace poco la historia de una persona donde dice que eran familia muy millonaria, muy sin necesidad, muy rica. Y la mujer dice que vivía muy triste, a pesar de que tenía todo. ¿Por qué? Porque dice que su esposo era tan dedicado a su trabajo, a todo lo que era su empresa, pero no le dedicaba como correspondía a su esposo. Y ella vivía triste, porque ella decía, yo prefiero ser humilde, pobre, y pues mi esposo me atienda, me ame, y no vivir así. Entonces podemos ser muy ricos, tener una buena carrera, una buena profesión, brindarnos a ella, pero si no brindamos lo que debemos brindar, estamos siendo como el necio, ¿no? Así que gracias al Señor, porque el Señor nos enseña cada día a ser sabios, pero si nosotros también le permitimos. Entonces, necesitamos valorar la sabiduría. Debemos buscar la sabiduría, debemos vivir la sabiduría. Ahora, vamos a ver en Proverbios 4, capítulo 4, un pasaje muy, muy lindo. Y los versículos 5 al 7. Miren lo que dice ahí. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, acá vemos en Proverbios que lo mejor que uno puede tener es adquirir sabiduría. Yo, por ejemplo, no me considero una mujer sabia, pero la experiencia, el hecho de trabajar con el Señor me ha permitido aprender muchas cosas en el andar, en el servicio, y que fue marcando mi vida. Equivocaciones, cosas que han sido correctas, un montón de situaciones de mi vida, ¿sí? Pero ¿saben qué? Esa experiencia es lo que me permite hoy en día dejar una huella a una generación, quizá a muchas vidas, ¿no? Como por ejemplo los niños que están quizás aprendiendo hoy superficialmente, ¿no es cierto? Pero irán conociendo a Dios profundamente. Y no solo yo, ustedes, hermanos, son personas de influencia a otros, personas que marcan la vida. Así que a ponerse delante del Señor, someternos delante de Dios para poder ser sabios. Entonces, la sabiduría es la aplicación de las enseñanzas de Dios a cada área de nuestra vida. No es que yo digo, bueno, acá sí voy a hacer lo que Dios me manda, no, acá no, porque bueno, a mi carne no le gusta. No es así. Sabiduría es hacer todas las cosas, aplicar la enseñanza de su palabra a nuestra vida. Entonces, seguimos con este capítulo 4 de Proverbios. Y dice así el versículo 8. ¿Qué dice? Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente ese pedacito. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá.
abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda, y acá traje una guirnalda, para algo sirve guardar las cosas que nos dan en los cumpleaños, ¿no? Este de los 15 de mi sobrina Julieta. Te pondrá una guirnalda, dice, en la cabeza, ¿sí? Y también dice, ¿qué más dice? Te pondrá una guirnalda de flores y sobre la cabeza te entregará una corona. ¡Qué hermoso! Eso dice el Señor. ¡Qué hermosura! Lo que dice su palabra. No es sabio el que tiene un gran conocimiento, como estábamos viendo. Es lo que Dios quiere. Sabio es el que conoce y vive la palabra de Dios cada día. Ese es sabio. Como siempre nos impulsa el pastor, ¿no? Lean la palabra, lean la palabra. Pero hay veces leemos, miramos, hacemos nuestro devocional, pero nos damos vuelta y hacemos lo que queremos, menos lo que dice su palabra, ¿no es cierto? No, la sabiduría es leer su palabra y aplicarla a nuestra vida. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, ahora vamos a ver nuestro pasaje, que hoy vamos a aprender muchas cosas como yo las aprendí, ¿no? Y este pasaje se encuentra en 1 Samuel capítulo 25. Lo había compartido en el día de oración el año pasado, o el año antes, creo que fue el año pasado, me parece. No, el año antepasado me parece que fue. Lo había compartido, pero desde otro enfoque. Ahora quiero compartir desde este enfoque de la sabiduría, ¿sí? Como sabemos, en la Biblia encontramos muchos personajes muy sabios, ¿no? Muy sabios. Uno de los que me acuerdo en este momento, por ejemplo, fue José, Daniel. Fueron personas muy sabias que, viviendo en un ambiente o en un mundo tan corrupto, por decir así, y tan desenfocado de Dios, ellos pudieron ser sabios en ese ambiente donde ellos vivían. Miren, la historia de ellos es hermosa, ¿no? Y van a aprender mucho. Y vamos a ver acá 4 personajes que sobresalen un poco, ¿no? Y el primero que vamos a ver está en el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? ¿A quién nombra ahí? El primer personaje. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Ese es el primer personaje que vemos. Acá tenemos entonces la muerte de Samuel, un hombre de Dios, un hombre lleno de Dios. Y también dice que era un referente importante en el pueblo de Israel, porque él era un líder, era el líder. Así que todo Israel, dice la palabra, lo lloraron, ¿sí? Estaban angustiados, estaban tristes. Lamentó la muerte de su líder espiritual, ¿no? Porque saben que en ese tiempo, eran tiempos los jueces todavía, dice que dependían de las cosas que les guiaban los jueces, ¿sí? Entonces dice que todo Israel lamentó la muerte de Samuel, su líder espiritual, porque este líder estuvo a cargo durante 40 años, desarrolló su ministerio y trabajó entre los israelitas. Y Samuel representó la transición entre los jueces y la monarquía, ¿no? Él terminó el tiempo de los jueces y empezó la monarquía, porque él es el que designa a Saúl como rey, ¿no? Empezó ahí la monarquía porque el pueblo era el que pedía, no quisieron ya aparentemente depender, o no aparentemente, casi seguro que no querían depender tanto de Dios, sino ya de una cabeza, de un rey. Ahí empezaron los reyes en Israel con la designación de Saúl.
ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y a David, a los dos. Samuel, que era un personaje que fue pedido por su madre, le pidió a Dios ese hijo, como todos creo que sabemos la historia. Él era una persona muy influyente en el pueblo de Israel. Así que este pueblo de Israel queda con un gran vacío espiritual, porque ¿a quién iban a recurrir? Se acostumbraron tanto a depender de una persona que ahora ¿a quién iban a recurrir, no? Así que el pueblo por eso lamentaba y oraba, dice el versículo 1. Y en este tiempo era Saúl el rey, ya había estado reinando el rey Saúl. Y Saúl sabemos que vivió como él quiso. Lo que menos hizo, aunque Dios fue el que lo designó, él vivió como él quiso. Él nunca hizo lo que Dios le decía. Si Dios le decía blanco, él decía negro. Si Dios le decía andar por este camino, él iba atrás de las ovejas, de las asnas. Así que Saúl vivió como quiso. Y el versículo 1 también dice que el otro segundo personaje se levantó. ¿Quién dice? David. Acá vemos el segundo personaje. Y se fue al desierto de Parán. Murió Samuel, él se va, porque ustedes saben, hermanos, que ¿por qué él estaba en el desierto? Porque Samuel había muerto. Ya no tenía un respaldo espiritual y todo lo demás de cuidado. Así que él se fue al desierto, porque Samuel era el mentor de él, ¿sí? Así que, así como Dios usó a Samuel para ungir a David cuando Samuel muere, queda seguramente muy triste como el resto del pueblo. Entonces dice que Saúl, ¿qué dice? David se levantó y fue al desierto, ¿sí? Dice que él andaba con 600 hombres, siempre, David. Andaba con 600 hombres para proteger su vida y proteger también a otros, como vamos a ver acá. Como sabemos, David era perseguido por Saúl, pero Dios nunca permitió que Saúl tomara la vida de David. Dios siempre lo protegió a David, porque había un plan y un propósito en la vida de él. Llegado el momento, él iba a asumir como rey. Ahora todavía no era rey. En este momento estaba reinando Saúl. Así que Dios nunca lo entregó en sus manos. Eso lo vemos en 1 Samuel, si lo quieren anotar para ver después. Capítulo 23, versículo 14. Dice que siempre Dios lo protegió. Entonces, acá vemos estos dos personajes. Ahora vamos a ver el tercer personaje. El versículo 2 y 3 dice así. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail, ¿sí? Acá vemos entonces a otro personaje, el tercero, mejor dicho, ¿cómo se llama? Nabal, ¿sí? No Nadal como el tenista, sino Nabal, era Nabal. Ese era el otro personaje que aparece acá. Y dice la palabra de Dios que también tenía su esposa que se llamaba Abigail. Bien. Y era aquella mujer, ¿cómo dice? De buen entendimiento. Presten atención a esto. ¿Y de qué? Hermosa apariencia. Pero ¿cómo era el hombre, Nabal? Era duro y de malas obras, dice.
y era del linaje de Caleb. Bueno, entonces la característica de este hombre, de Nabal, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Dice que era muy rico, dice la palabra. Y acá vemos que resalta mucho el tenía, dos veces menciona, Tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras. Tenía su hacienda. En ese tiempo la hacienda, bueno, creo que hasta hoy es importante tener hacienda porque se vende caro, ¿no es cierto? Así que él dice que tenía un montón, dos veces dice así, pero era duro y de malas obras, ¿sí? Pero Nabal significa justamente lo que significa necio. Nabal significa necio, torpe, obstinado. Eso es la definición que encontré, ¿sí? Eso significa Nabal. ¿Y Abigail qué era? Abigail significa la alegría del padre o el gozo del padre, ¿sí? El deleite del padre también puede ser. Era una mujer, como decía la palabra, de hermosa apariencia, muy linda, de buen entendimiento. ¿Qué podemos decir al decir de buen entendimiento? Que era sabia, era sabia. Vamos a comprobar después. Entonces, ¿cómo fue que una mujer tan así con estas definiciones, hermosa por fuera, por dentro, sabia, inteligente, pudo casarse con semejante personaje? ¿Cómo será? Según los comentaristas bíblicos, hay que investigar un poco y se encuentra un montón de cosas. Yo no sabía con cuál cosa escribir para poner. Según los comentaristas bíblicos, la mayoría coinciden en que ella no eligió casarse con él, ¿sí? Era un matrimonio arreglado. Y en esa época se usaba mucho eso, los matrimonios arreglados. La palabra no dice, hermano, eso son suposiciones o definiciones que cada uno puede hacer según los comentaristas, ¿no? Pero seguramente los padres pueden haber sido humildes, como puede que no. A lo mejor querían que se case con Nabal por su posición económica, que era mucho la costumbre de ese tiempo, y no vieron quién realmente era este hombre, ¿sí? Así que Abigail tiene que estar casado con un hombre insensato, con un hombre duro y de malas obras, como dice el versículo 3. También en la Nueva Traducción Viviente dice que era grosero y mezquino, dice en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, Abigail se dice que era una mujer de buen entendimiento, sensata, y de hermosa apariencia. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sí? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Recién estaba hablando con Mariela y me dice: ay, pastora, casi no iba a venir. Estaba desalentada, un poco desalentada, no tenía ganas. Pero me decidí y vine. ¿Qué hubo ahí? Sabiduría. Esa es una mujer sabia que edifica su casa. ¿Sí? Quizás muchas veces así nos sentimos desalentados por tantas situaciones, pero elegimos servir y honrar al Señor a pesar de, ¿sí? ¡Qué bueno! Entonces necesitamos sabiduría para llevar adelante el hogar. De él, de Nabal, se habla, como les dije, de que tenía esto, tenía lo otro. Pero de Abigail, ¿qué dice?
que ella, hay una palabra, un verbo, era, dice, ella era, qué hermoso. En los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos, es mucho mejor ser que tener. Nos dedicamos tanto, hermano, a obtener riquezas, bienes materiales, cosas que van a perecer, que no está mal, hermano, no está mal. Pero cuando eso es prioridad para nuestra vida y no el servicio a nuestro Dios, estamos mal enfocados. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Nabal trabajaba para eso. Y encima era tacaño, Pero acá tenemos a Abigail, que dice que era. ¿Sí? Así que tener posiciones, cosas, en vez de ser sabios, para edificar el hogar, el matrimonio, los hijos, es lo importante. Ser sabios, ser sabios. Entonces, una mujer con sabiduría puede transformar un Nabal. Y me acuerdo de esto con mi mamá. Mi mamá tenía realmente un Nabal al lado, siempre. Era obstinado, Gracias al Señor que le partió con el Señor. Después, pero siempre digo, él pudo haber disfrutado muchos años de la presencia del Señor. Pero una mujer sabia, con sabiduría edifica su casa, hermano. No la sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene de Dios. Y realmente mi mamá fue sabia. Por eso estoy yo acá. Porque su sabiduría, su clamor, su integridad me mantuvo a mí en pie y me mantuvo en el camino del Señor, porque su ejemplo fue precioso para mí. Me marcó la vida, ¿sí? Así como marcó mi papá a mi vida en muchas otras cosas que las tuve que ir dejando de lado, ¿sí? A medida que el Señor sanaba mi corazón. Así mi mamá me marcó, pero para cosas buenas. Entonces las mujeres y los hombres, no vayan a creer que los hombres no, necesitamos sabiduría. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sabio para atender el hogar, el esposo, los hijos, sabio para que el esposo atienda las cosas, los hijos y los nietos también ahora, Así que acá vemos entonces en esta historia, nos encontramos con una situación difícil, un problema, versículo 4. ¿Qué dice? Ahí empieza el problema. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba, dice, ovejas. Esquilaba. Ustedes saben, hermanos, que era la costumbre en esa época, creo que se mantiene hasta ahora, no me olvidé de buscar eso, pero creo que se mantiene esa costumbre, que cuando se esquilaba, cuando se abocaban a esta tarea, el dueño de la hacienda dice que preparaba un gran banquete, podemos decir hoy en día una gran asaleada o asado, ¿sí? Preparaba para sus empleados y cada uno de los que esquilaban, de los que estaban abocados a esta tarea, podían disfrutar de esa comida, ¿sí? Y el versículo 5 dice, entonces envió David, 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, ¿sí? Saludadle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora pues tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en carne. Ustedes saben también otra de las cosas, hermanos, que las leyes del desierto eran que, según la historia, habían bandas en el desierto que se dedicaban a robar y matar gente, ¿no?
Así que por eso es que David dice esto, que hemos estado, no les tratamos mal, ellos eran guerreros, podían haberse aprovechado, ¿no? Y en todo este tiempo que han estado en Carmel, le dice. Entonces David, que vivía con sus 600 hombres escondido de Saúl, aprovechó y cuidó esta gente que eran empleados de Nabal. Él también podía haberse dedicado a eso, hermano, para poder subsistir, vivir, pero eso él no lo hacía, ¿no? David no se dedicaba a eso, al contrario. La Biblia nos enseña en el versículo 7, como leímos recién, que David dice que protegió el rebaño de Nabal, aunque no eran su gente y no eran sus guerreros, ¿sí? Y cuando llegaba el momento de las esquilas, la costumbre era que ellos también puedan participar de esta comilona, por decir así, ¿eh? Porque ellos habían protegido a los empleados de Nabal. Entonces, el versículo, vamos a leer hasta el versículo 9, dice: pregunta a tus criados, el versículo 8, y ellos te lo dirán. O sea, si alguna referencia querían saber, le podían preguntar a sus empleados para saber qué era lo que habían hecho David con sus guerreros. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. Fíjense cómo él se refiere con tanto respeto, hermano, a Nabal, ¿sí? A través de su criado, por supuesto. Entonces dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas cosas, estas palabras, en nombre de David, y callaron. Callaron esperando la respuesta, ¿no es cierto? ¿Y qué le respondió Nabal? Hombre necio. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es este David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Algo sabía, porque dice hijo de Isaí, como sabía que era hijo de Isaí. Y muchos huyen, dice, de su siervo, sabía que David estaba huyendo, o sea, le conocía, se hacía el tonto, como su nombre significa, ¿eh? Entonces, yo creo que toda la nación sabía quién era David. Y Nabal también lo sabía. Él era el que mató a Goliat, el que era perseguido por Saúl, el que había sido ungido por Samuel, un montón de cosas que él seguramente sabía porque en el pueblo la voz corría, ¿sí? ¿Quién es David? Irónicamente, seguramente pensaba que cómo le iba a dar a este que anda huyendo del rey. A lo mejor pensó, no dice así la palabra, pero que anda huyendo, dice, ¿eh? Nabal entonces no solo era insensato, también era tacaño. Porque si era un hombre rico, ¿cómo no podía compartir? Seguramente le sobraba para compartir con los soldados de David. Entonces acá vemos que se desata un grave problema. El versículo 13 dice, salteamos un poquito, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje, con todas las cosas. Entonces dice, ahí como vemos en los versículos 11, la respuesta de Nabal, he de tomar yo mi pan y agua y todo lo demás para darle de mis esquiladores, para darle a estos hombres que no sé de dónde son, dice el versículo 11, ¿sí? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y vieron a David y dijeron a David todas estas cosas. Y ahí fue donde David reacciona. Se desata un gran problema. Era una situación crítica, ¿no? Una situación crítica, y no solo crítica, sino que también triste. Así también somos nosotros,
De pronto tenemos situaciones, tenemos problemas muy difíciles. El problema muchas veces es que no sabemos resolverla. ¿Por qué no sabemos resolverla? Porque no ponemos delante de Dios. Queremos resolver a nuestra manera, pero no ponemos delante de Dios esa dificultad. Pero si nos paramos en la brecha, hermano, y lo ponemos en la presencia del Señor, las cosas pueden cambiar. Solo hay que tener fe en Dios. Así que, hermano, esto es sabiduría, poner las cosas en las manos de Dios. El versículo 14 dice que un criado, ¿qué hizo ese criado? Dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo: y aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha humillado. ¡Qué bárbaro! En vez de aprovechar y bendecir a todo ese ejército por todo el bien que recibió, no quiso ni siquiera evidentemente preguntar, porque el siervo que fue mandado por David le dijo: pregúntenle a sus siervos, los empleados de él, para que sepan cómo ellos fueron protegidos por David. Pero ellos, sin embargo, él no quiso saber nada de eso. Él dio una respuesta contundente y listo, se quedó con eso. Así que un criado dio aviso a Abigail. Y yo me preguntaba, ¿por qué los criados corrieron a Abigail y no a Nabal? Entonces, vamos a ver qué hizo esta mujer en este momento tan difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando las situaciones que enfrentamos son tan difíciles? ¿Qué podemos hacer? Buscar la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría de Dios. Nadie nacemos sabios. Nadie. Lo aprendemos a medida que pasa el tiempo, los años, vamos adquiriendo sabiduría por experiencia, ¿sí? Abigail nos enseña varias cosas de lo que es la sabiduría. Primero dice la palabra que ella era hermosa y de muy buen entendimiento. Vemos el actuar de una mujer sabia. Vamos a ver cómo actúa. Lo primero que vemos acá, hermano, es que cuando somos sabios, somos reconocidos por otros. ¿Por qué le reconocieron a Abigail los empleados? Porque sabían que ella era una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer prudente, ¿sí? Entonces, ella no necesitaba carta de presentación. Ella ya la tenía. Su forma de ser era su carta de presentación. Era algo natural en ella, ¿sí? Evidentemente que la sabiduría que tenía Abigail era muy conocida. Por eso los empleados corren a ella primeramente, en vez de a su esposo. Y le corren a ella y le comunican toda esta situación problemática. El versículo 15, ¿qué dice? Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, les cuentan a Abigail, y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro, miren lo que dice, fueron para nosotros de día y de noche, evidentemente que mantenían la guardia a estos pastores, porque podían venir esas bandas de las que históricamente se conoce y atacar y robar todas las cosas de ellos. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Fíjense que iban a perecer no solo el amo, ella misma, Abigail, sino toda su casa, empleado y todo lo que quieran, ¿sí? Pues él es un hombre perverso. Miren lo que define, que no hay quien pueda hablar. Ahí vemos entonces la noticia que estaba recibiendo Abigail de parte de sus empleados. Entonces,
como les dije, ¿por qué fueron a Nabal? Porque ya sabían que, ¿por qué fueron a Abigail? Porque ya sabían que Nabal era un hombre duro, como dice la palabra, un hombre duro, necio, y las cosas no se iban a resolver bien con él. Quizás él iba a levantar a sus empleados a pelear también contra David, se iba a armar un gran desastre. Proverbios 4:9 dice, le voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará, como ya leí. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona, como vimos recién. Entonces la sabiduría de Abigail fue reconocida por sus empleados. No solo con sus empleados, seguramente que era reconocida con sus amigos, sus amistades, sus compañeros. ¿Sí? ¿Cómo somos reconocidos nosotros en medio de nuestro trabajo, hermano? ¿Con un hombre o una mujer necio o necia? ¿Cómo somos reconocidos ante nuestros compañeros? Que de pronto decimos tener a Dios en el corazón, pero nuestros hechos dicen totalmente otra cosa. ¿Cómo somos reconocidos? Delante de los otros. Cuando le hicieron la despedida a Eli por su jubilación, una de las cosas que destacaron de ella era su alegría. Sus chistes que algunos no entendían, dijeron. Pero era reconocida de esta manera. Y seguramente un montón de cualidades más. Y de la otra que se jubilaba también decían cosas lindas, ¿sí? ¿Cómo somos reconocidos en nuestro trabajo? ¿Como hombres o mujeres sabios o necios? Necio es el que sabe y no hace, ¿sí? Entonces, la sabiduría, hermanos, siempre nos va a acompañar en momentos determinados, ¿sí? Ese es el otro punto. La sabiduría siempre sabrá qué hacer en determinados momentos. La sabiduría siempre sabrá qué hacer en determinados momentos. ¿Por qué? Porque jamás improvisa. La sabiduría jamás improvisa, sino que ora, busca de Dios. Siempre va a saber qué hacer. Por eso es que no improvisa, busca, ora, pide la sabiduría de Dios. Entonces, versículo 18, vamos a ver qué es lo que hizo Abigail. Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. ¿Qué es lo que hizo? Dice que cargó todo y los envió, ¿sí? Entonces, la sabiduría, otra de las cosas que podemos decir, es generosa. La sabiduría no es tacaña, la necedad sí es tacaña. Entonces, versículo 19 dice, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. La sabiduría, hermano, es prudente. Prudente. Nada le declaró a su marido Nabal. ¿Es porque escondía algo del marido? No, hermano. Estaba hablando la verdad. Nabal, Abigail estaba diciendo lo que la misma palabra de Dios dice. ¿Cómo era su marido? ¿Sí? Porque era un hombre necio, no tenía sabiduría. La sabiduría sabe cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar. ¿Sí? Eso es sabiduría. Entonces ella hizo cargar todo lo que Nabal no les dio, ¿sí? Y que le tendría que haber dado, porque sabía que ellos lo merecían. Tenían testimonio de sus empleados. Bueno. Ahora, el versículo, otro de los puntos es la sabiduría va al encuentro para solucionar, ¿sí?
como vemos en el versículo 20. Dice, y montado en un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. ¿Sí? Y dice el versículo 23 y 24, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Qué es lo que ella hace? Vemos varias acciones. Ella sabe, ella lo ve, ¿sí? Ella se baja del asno y se humilla, ¿sí? Estas acciones vemos en estos versículos. Y sabe cómo decir las cosas. Quiero hablar al oído. Me imagino que habla de hablarle despacio, de explicarle seguramente, de decirle, no con gritos, sino en forma suave, las cosas y explicarle cómo fueron las cosas. Y le dice el versículo 25, no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, ahí está lo que le dije, no estaba hablando nada extraño ni mentiroso, sino algo real, sino conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Porque si ella hubiera visto, se iba a evitar todo este conflicto que hubo, que estaba por haber. Así que, mi Señor, vamos a ver si ustedes cuentan, yo me tomé el trabajo de contar que ahí 13 veces dice mi Señor. Adoni dice que es en hebreo. Adonai es el Señor de señores, ¿no? Pero Adoni, mi Señor, a quien se refiere acá, es a una persona, un ser humano, Así que 13 veces encontramos que quieren después en la casa, hagan ese trabajo y subrayen. Ella sabe cómo decir estas cosas. Está asumiendo la responsabilidad. ¿Por qué ella asume esa responsabilidad? Sobre mí sea el pecado, dijo ella, que le correspondía a su esposo. Porque eran uno, son un matrimonio, hermano. Y si uno hace algo, el otro también. Entonces estaban unidos. Entonces ella estaba asumiendo eso que el esposo de pronto no estaba asumiendo. Entonces, no es que habla mal de su esposo todo lo que dice, como les dije, estaba diciendo la verdad, ¿sí? El versículo 26-27, ¿por qué entonces ella asume ese pecado? Porque era su esposo. ¿Y qué hace? Se humilla, dice, porque se baja y se arrodilla, se postra delante de David, se postra, dice, pide perdón. Porque el perdón, hermano, es un requisito esencial para sanar. Y le puedo asegurar que esto es así. Yo lo vi. El perdón es un requisito esencial para sanar las heridas. El perdón desarma, ¿sí? El perdón desata, el perdón trae libertad. Para que haya perdón, se debe reconocer la falla. Acá Abigail estaba reconociendo la falla de su esposo. Por eso ella pide perdón. Entonces la sabiduría siempre va al encuentro. Si hay algo que está mal, yo tengo que ir. ¿Qué dice Mateo 5, 23 y 24? Mateo 5, 23 y 24. Ahí ya encuentro. ¿Qué dice? Vamos a leer, seguro tienen ahí en pantalla. Dice,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces dice, ¿qué dice el versículo 23? Si traes tu ofrenda y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja delante del altar, anda y reconcíliate primero. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que la sabiduría siempre va al encuentro. Si hay algo que está mal, yo tengo que ir, hermano. La sabiduría te lleva a buscar la oportunidad para sanar, para solucionar el problema. Y el otro punto es la sabiduría reconoce y afirma los dones y las cualidades de la otra persona. La sabiduría reconoce y afirma los dones y las cualidades de la otra persona. Ayer yo ya esto tenía anotado cuando anoche escuchábamos una prédica con Belén y con mi esposo del hermano Ronnie Olivera. Y decía, le llama a su esposa al lado, me impactó porque es algo parecido a esto que estoy poniendo acá. Le llamó y le dijo que un montón de cositas, pero si él estaba ahí es porque hubo una oración previa de su esposa. Su esposa durante años dice que oró por su esposo, ella no sabía quién iba a ser su esposo, como debemos hacer todos, especialmente los solteros. Orar por ese esposo que un día vamos a tener, ¿sí? Que sea Dios el que elige, y esposo o esposa. Y decía el hermano Ronnie que cuando ella iba a la iglesia, él estaba por ahí, como decimos, parrandeando, viviendo mal. Él dice que tuvo 3 veces intento de suicidio, siendo muy chiquito, 10, creo que eran los 8, 10 y 12 años. Imagínense la vida que llevaba este hermano. Y él dice que esa mujer oraba por su esposo. Él no sabía que ella iba a ser su esposa y que él iba a ser su esposo. Él oraba por esa esposa. ¿Y saben qué? La sabiduría dice, reconoce y afirma. ¿Por qué? Porque él reconoció que había alguien que oró por él. Y por eso hoy estaba en donde está, aunque su esposa esté detrás. ¿Sí? No detrás, porque ella, cuando le llamó adelante para decir eso, estás orándole. Eso es lo que debemos hacer las esposas. Los que tenemos esposos que predican como tengo yo, o los esposos que trabajan, o los esposos que están en continuo peligro. ¿Por qué no, hermano? Porque hay esposos que sufren tentaciones en el trabajo. Y ahí está la esposa para intervenir. O al revés, el esposo interviniendo con la esposa. Porque hay muchas tentaciones. Entonces intervenir, orar, Señor, libra a mi esposo, a mi esposa de cosas malas, y seremos exaltados. Entonces Abigail reconocía el llamado que tenía David, reconoció el llamado que tenía David, porque todo lo que ella dice de él, en los versículos siguientes, es impresionante. Ella sabía lo que le esperaba. Evidentemente, esa casa hablaba de David, por eso Nabal no puede decir quién es David, como pregunta, ¿no? Y ella dice que, en los versículos 28 al 31, dice, yo te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Está profetizando prácticamente Abigail a David. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien te haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, como lo fue Saúl, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una
respondan. Qué hermoso. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Miren lo que le dice. Qué sabiduría esta mujer, hermano. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Qué sabiduría, hermano. Qué sabiduría. Destacable, ¿eh? La sabiduría entonces tiene un conocimiento de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Le desafió a David que cuando esté en el trono, tus manos no estén manchadas de sangre. Sangre inocente iban a morir, porque si esto se desataba, hermano, sangre inocente iban a morir. Porque, bueno, lo justo sería que le mate a Nabal y listo, pero no. David se levantó como para ir con toda la bronca, con todo su ejército, o mejor dicho, con 400, dejó 200 en el bagaje, dice la palabra. Iba a ser un desastre, en vano, por una bronca que él tuvo de pronto, ¿sí? Pero David, entonces, iba a ser el próximo rey y él reconoció eso. David reconoce entonces la sabiduría de Abigail. Versículo 32 dice, y dijo David a Abigail, reconoce, miren lo que dice, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encuentre. Empezó a entrar en razón otra vez, ¿sí? Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Qué hermoso. Reconoció David la sabiduría de esta mujer, ¿sí? La prudencia de ella. Entonces, hermanos, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Lo que hay que esperar es el momento. Lo que hay que esperar es que Dios mismo abra esa puerta y te envíe. Amén. La sabiduría va al paso del hombre. No. ¿Al paso de quién? De Dios. Acá avanzamos. Acá quédate. ¿Cómo era el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Cuando la nube se movía, dice que el pueblo avanzaba. Y cuando se detenía, tenían que detenerse. La sabiduría entonces va al paso de Dios. Dios nos llama a tener sabiduría. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Permitiéndole a Dios ser el centro de tu vida. Amén. ¿Le estamos permitiendo a Dios ser el centro de nuestra vida? Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es el miedo que me asusta. Como era yo cuando volvía a mi papá de trabajar con su camión, me escondía bajo la sábana porque le tenía tanto terror. No, ese miedo no es, hermano, sino temor de respeto, de reverencia hacia quién es nuestro Dios. Entonces, ¿qué es temor? ¿Es miedo? No, es amor, es reverencia, es pasión, adoración, obediencia, hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Es hacer lo que Dios dice que hagamos, hermanos, que resuene esto en nuestra mente. ¿Y cómo puedo adquirir sabiduría? Y ahí tenemos el texto que mandé. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago 1:5? A ver si pueden leer todo junto. ¿La pantalla? Ahí está. Con voz más fuerte, Si alguno...
que esta es una promesa que no tiene condición. Entonces, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, dice. Pero teníamos una condición ahí, honrar. Pero acá no tiene. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídasela a Dios. Entonces, no sabes cómo hacer, cómo pedir sabiduría. Entonces, puedo recurrir a Dios. ¿Cómo más puedo adquirir sabiduría? Leyendo este libro, la palabra de Dios, hermano. Cada día ella nos hace sabios. Pero no debemos leer como una costumbre o por conocimiento para tener inteligencia y saber todo. No, sí para eso también, pero para adquirir sabiduría, meditar, rumiar, cada día, y el Señor nos va a dar esa sabiduría. ¿Qué dice segunda Timoteo 3:16? Casi de memoria debemos saber ese. A ver, leemos fuerte otra vez cuando pone el hermano. ¿Qué dice? Útil para enseñar, para corregir, para instruir. Entonces, ¿para qué debemos conocer la palabra? Para todas esas cosas que están ahí. ¿Sí? Para todas esas cosas, hermano. Y por último, para adquirir sabiduría, únete a gente sabia. Eso nos explicó no sé si fue prédica o de los miércoles, nos explicaba el pastor. Únete a gente sabia, ¿sí? A gente sabia, no a gente necia que te va a arrastrar por caminos de pecado, por el vicio, por las malas palabras, por las malas costumbres. No, únete con gente sabia, hermano. Y Proverbios 15:22, si pueden poner ahí, Proverbios 15:22, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los pensamientos donde no hay consejo, mas la multitud de consejeros se afirma. Y el pastor recalcaba esto cuando enseñaba. Consejeros sabios. No cualquier consejero. Busquemos un consejero sabio. Y una porción que me impactó leyendo la Biblia en mi lectura de un año fue este versículo. Job 8:8. Ustedes saben cómo eran los amigos de Job, ¿no? Y le voy a leer en la traducción viviente. Dice así, si quiere poner igual el hermano Manuel ahí, en otra versión, no sé si hay en la traducción viviente. Tan solo, dice este pasaje, pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, decía Job. Estoy leyendo la Biblia en un año en forma cronológica. Y Génesis aparece, Génesis, está primero Génesis y luego salta ya a Job. Busquen eso en la YouVersion y van a encontrar, está muy buena. Y la generación sería toda esa generación del Génesis prácticamente, según cronológicamente como dice. Así que tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. Consejos sabios. ¿Qué debemos buscar? El consejo de ese mi amigo, mi amiga que me lleva por mal camino. No, hermano. Buscar el consejo sabio, la sabiduría. Y a los jovencitos, ¿de quién debemos escuchar el consejo? Acá están mis nietos, está Valentina, que todavía son jóvenes, Johnny, ¿sí? Belén,
yo. Entonces, ¿de quién debemos buscar la sabiduría? De los padres, que son sabios, de los pastores, si hay sabiduría, porque también hay varios pastores que por ahí son medio necios, aún conociendo la palabra. Buscar la sabiduría, el consejo de buenos consejeros. Entonces, no desechemos el consejo de aquellos que ya han recorrido un camino y han adquirido sabiduría para aconsejarte. Seamos hermosos, hermosas, como lo fue Abigail, con esa belleza interior que evidentemente la caracterizaba. Amén. Y el Señor nos va a hermosear en lo físico también, porque qué grato es ver una persona sabia, ¿no? Qué grato es escuchar. A mí, yo sigo teniendo a mi mamá presente. Era tan sabia, hermano. Y ella tenía 2º grado. Pero era tan sabia. Tan sabia era mi mamá. Ella nunca gritó. Le hablaba al oído, como hizo Abigail a mi papá. Porque él hacía un desastre cuando tomaba hoy, por ejemplo. Pero ella el otro día se levantaba, le preparaba el mate, se sentaban a hablar antes de que él vaya al trabajo. Le decía, viejo, mira, hiciste esto, hiciste lo otro. Y yo escuchaba de mi pieza y con el carácter que tengo, yo por mí era capaz de, no sé, de estirarle el cabello, no sé qué, por todo lo que él había hecho. Pero sin embargo, ella con esa paciencia, era sabia, hermano, era sabia. Hermanos, seamos como Abigail nosotros también. Seamos sabios en tomar decisiones correctas. ¿Qué es lo que te está arrastrando por mal camino? Deja eso. Costumbre, porque mal camino no es solamente que vos estás tomando, yendo a los boliches, no. Muchas veces son caprichos también, hermano, malas decisiones que tenemos. Bueno, yo pienso así, no importa que Dios piense así. Y decido, y bueno, yo soy así. Y me pongo tosuda y no hago lo que Dios me manda hacer. Hermano, en esta mañana yo les invito a dejar eso que te impide que seas un hombre o una mujer sabia. Dejemos delante del Señor. Yo también, hermano. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y los músicos ya vienen y terminamos con una alabanza? Pero antes, vamos a orar. Y vamos a poner delante del Señor nuestra vida. ¿Sí? Y a los que están escuchando también por internet, si el Señor les ha tocado con esta palabra, pongan delante del Señor sus vidas. ¿Sí? Y le decimos al Señor, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos presentamos ante ti, Señor, para pedirte perdón primeramente, Padre, por nuestra necedad, Señor. Por ser tan necios muchas veces como lo fue Nabal, Señor. Realmente muchas veces somos así, Padre. Pero, Señor, acá estamos. Escuchamos tu palabra, que el necio no tiene buenas consecuencias, Señor. El necio lo único que hace es cometer torpezas. Y no queremos ser así, Señor. No queremos ser necios, conociendo tu verdad, caminamos como nos da la gana. No, Señor, así no queremos ser. Queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Queremos depender de ti en toda decisión que debemos tomar, ser sabios. Perdona nuestras torpezas, Señor. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Perdona, Padre. Y ayúdanos a partir de hoy a ser sabios, Señor. A hacer aquello que no estábamos haciendo, Señor. Humillarnos delante de ti, así como Abigail se humilló delante de David y logró tan buenos resultados. Señor, nosotros nos humillamos ante ti para lograr en nuestro carácter, en nuestra vida, Señor, un buen principio, principios sabios, principios de conocimiento de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser sabios.
Oh Señor, acá estamos, Señor. Unge nuestras vidas, unge nuestro corazón, unge nuestra mente. Oh Señor, que tu palabra cada día haga un impacto a nuestro corazón y que ella vaya transformando nuestra vida, Señor. Acá estamos, papá. Ayúdanos a ser sabios, a tomar decisiones sabias. Señor, estamos viviendo los últimos tiempos y es cuando más debemos ser sabios. Por eso recurrimos a ti, Padre Celestial, para que tú nos hagas sabios, entendidos, prudentes, Señor. Ayúdanos. Oh, papito querido, ayúdanos. Te necesitamos tanto, Señor. Rendimos nuestra vida a ti en esta mañana. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Acá estamos, papá. Entregamos nuestro corazón a ti, papá. Entregamos nuestro ser a ti. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Y para tu gloria, Señor. Amén y amén.